Capítulo 753. El quinto cerrojo. Xiao Xuan no dedicó más tiempo a estudiar las rocas. Volteó la silla de descanso de Zule y encontró un compartimento secreto en la parte inferior del mueble. Sin embargo, solo había un puñado de hermosas gemas en su interior. Tal vez Zule se había llevado los objetos más importantes. Xiao Xuan pasó por encima del mueble y se acercó a la otra silla de descanso detrás. Este era el lugar donde había estado sentado el revivificador de cadáveres antes. Este mueble también tenía un compartimento oculto similar, pero no había gemas en su interior. En cambio, había unas cuantas botellas. Xiao Xuan olió su contenido. Había 8 botellas, 4 de las cuales probablemente se usaban para curar o para algo similar. Estas probablemente no eran venenosas. Xiao Xuan, sin embargo, sintió recelo por las otras 4 botellas. Tal vez fueran venenosas, tal vez pudieran ser otra cosa. A juzgar por las marcas en el compartimento, allí debían haber 10 botellas. Alguien se había llevado 2 botellas, probablemente durante su huida. Xiao Xuan desmontó todo el compartimento y lo dejó a un lado. Caminó alrededor del dosel para cambiar de perspectiva. Luego, registró cada rincón del espacio. No quedaban más compartimentos ocultos. Pero este dosel parecía tener otra capa debajo. Por lo que Xiao Xuan podía ver, había alguien debajo. Podía ver su silueta, pero no tenía idea de cómo era la persona. A pesar de eso, Xiao Xuan se puso en máxima alerta al notar su presencia. El esqueleto humano era muy brillante en la visión de Xiao Xuan. La diferencia entre personas con capacidades más fuertes o más débiles se destacaba típicamente en la composición de sus huesos. Sin embargo, esta información se presentaba de manera diferente en la visión especial de Xiao Xuan. Los huesos más fuertes eran más brillantes, y este esqueleto de abajo era incluso más brillante que los de Ao y Zhengluo. Xiao Xuan nunca había encontrado un esqueleto tan brillante. El cuchillo llameante, que se había apagado momentos antes, volvió a encenderse. Xiao Xuan no podía permitirse ser descuidado. No sentía el aura de una persona viva en él, ni ninguna otra actividad de energías. Pensó que todos los cadáveres reanimados aquí habían sido eliminados. ¿Quién demonios era la persona de abajo? Xiao Xuan salió del dosel. Con un movimiento de sus brazos, asestó un golpe con su espada. Se creó una abertura en el suelo, cerca del lado del dosel. Desde allí podía ver el interior. Había una caja rectangular de madera que parecía un ataúd. La persona estaba contenida dentro. Todavía no se detectaba movimiento alguno. A pesar de la abertura creada, los escarabajos negros más pequeños se negaban a entrar. Era casi como si se hubieran esparcido insecticidas por todo el dosel, haciendo que los escarabajos se mantuvieran alejados de su proximidad. Xiao Xuan miró fijamente la caja de madera por un momento. Luego, se acercó y sacó el ataúd con su otra mano libre. Extrañamente, los escarabajos más pequeños también evitaban el ataúd como si fuera una plaga. Los insectos se negaban absolutamente a acercarse. Una vez que el ataúd estuvo en el suelo, los escarabajos de alrededor se dispersaron. ¿Acaso también habían untado insecticida en el ataúd? Asuan, ¿qué es eso? Ta y los demás no se atrevían a acercarse, por la multitud de insectos. Así que solo podían observar desde lejos. Al notar que Xiao Xuan había sacado algo de debajo del dosel, los demás no pudieron contener su curiosidad. No estoy seguro. Murmuró Xiao Xuan, mientras lo abría con la punta de la espada. Dentro yacía una persona marchita. Su piel tenía un tono verde oscuro y turbio, y vestía un atuendo bastante extraño. Era simple y muy raído. Sus accesorios parecían haber estado allí por siempre. Su estructura desgastada por el tiempo hasta volverse frágil.
No había forma de saber su apariencia original. Solo por la ropa y los accesorios, esta persona llevaba muerta mucho tiempo. Aunque este cadáver se parecía a los otros monstruos reanimados, cuerpo marchito, contornos obvios de cada costilla y estómago hundido, no tenía rastros de incisiones. Los otros monstruos habían tenido sus órganos removidos, por lo que mostraban marcas de incisión. Este, por otro lado, no tenía ninguno. ¿Se quedó la gente de la ciudad Rock Hill sin tiempo para hacerlo? ¿O fue intencional? Había otras razones detrás de esto. Se oyó el chillido de un águila. Xiao Xuan apartó la atención del cadáver y cubrió el ataúd de nuevo. La exposición directa al sol no era buena para estos monstruos. De lo contrario, los titiriteros no se habrían molestado en envolverlos en lino grueso. Las envolturas de tela servían principalmente para bloquear la luz solar. Cha no participó en la batalla en tierra. Había estado observando la pelea desde arriba como precaución, para evitar emboscadas de otras partes. Ahora, Cha señalaba no una emboscada, sino el regreso de Sapphire. Incluso sin el recordatorio de Cha, Xiao Xuan también podía sentir la presencia acercándose del escarabajo azul. Pero la condición de Sapphire no era la mejor. Sus extremidades delanteras y traseras habían sufrido heridas graves. Una de sus patas delanteras faltaba una sección, y la otra no estaba mucho mejor, con múltiples daños. Las patas traseras estaban igualmente dañadas. Su caparazón estaba lleno de abolladuras por impactos, su arco suave inicial parecía haber sido aplastado. Sapphire no se veía tan mal cuando emergió de la arena, antes de perseguir a la bestia gigante acorazada de oro. Estos daños obviamente los sufrió durante la persecución posterior. Rodando una bola de arena, Sapphire había regresado. Rodar sus trofeos en una bola era lo que más le gustaba hacer a Sapphire. Cuando Sapphire rodaba la bola patas arriba, el tamaño de la bola era un poco más alto que su cuerpo. En el suelo del desierto, 2 piezas de armadura dorada brillante relucían bajo el sol. Eran 2 secciones de anillo acorazado, arrancadas de la bestia gigante acorazado de oro. Todavía quedaban restos de piel y carne adheridos a ellas. Evidentemente, habían sido arrancadas de la bestia con gran fuerza. Xiao Xuan apartó la mirada de la bola de arena para observar a Sapphire, que ya estaba frente a él. Al inspeccionarlo de cerca, Xiao Xuan notó que la cabeza en forma de pala de Sapphire estaba un poco torcida. Sus 2 antenas en forma de pala, por otro lado, colgaban bajas como una antena plegada. Cuando Sapphire comenzó la persecución, Xiao Xuan no le exigió luchar hasta la muerte. Ver a este tipo regresar en ese estado estaba totalmente fuera de lo esperado. Sapphire parecía estar explicándose desesperadamente. Sus conciencias estaban conectadas. Por eso, Xiao Xuan entendió por qué no había podido traer de vuelta a Zule y al reanimador de cadáveres. Zule tenía apoyo, y por eso Sapphire terminó en ese estado tan lamentable. Ver a Sapphire así le sacó una leve sonrisa a Xiao Xuan. Cortó la bola de arena y sacó de su interior la armadura brillante en forma de anillo. No había ningún humano dentro, pero el hombre encontró 2 botellas en su lugar. Probablemente pertenecían a las 8 botellas que Xiao Xuan había hallado antes en la copa del árbol. Tal vez alguien las dejó caer durante la persecución de Sapphire. Las botellas estaban herméticamente selladas. Xiao Xuan las examinó y notó que no tenían grietas. La medicina del interior desprendía un aroma refrescante que levantaba el ánimo. Probablemente era algún tipo de medicina curativa. Además, Xiao Xuan encontró también una placa de metal verde en su interior. El número 22 estaba grabado en ella. Sin importar el posible significado del número, la placa de metal verde en la mano de Xiao Xuan
Era muy similar al nuevo bronce verde de la tribu Flaming Horn. La gente de la ciudad Rock Hill probablemente lo creó con la sangre de la bestia de rostro verde y colmillos que capturaron. Sin embargo, su calidad era un poco superior y mucho más refinada que el bronce verde de la tribu Flaming Horn. Miró fijamente al escarabajo azul gigante de aspecto ansioso que tenía delante y preguntó: ¿Quieres desbloquear la última cerradura? Las antenas de Sapphire se agitaron. Su antena plegada se levantó ligeramente, y su pata trasera incompleta pisó el suelo. Parecía emocionado. Honestamente, Xiao Xuan no planeaba desbloquear su quinta cerradura tan pronto. Para empezar, la cuarta cerradura de Sapphire apenas se había desbloqueado hacía poco. Desbloquear la quinta tan pronto conllevaba riesgos. La segunda razón era en lo que Xiao Xuan más había pensado. Cuantas más cerraduras desbloquearan los esclavos, más fuertes se volvían sus cuerpos. Muchos esclavos que habían roto su esclavitud lo lograron después de desbloquear la segunda y tercera cerradura, gracias a su puro talento y fuerza de voluntad. La mayoría de los esclavos solo tenían 3 cerraduras, mientras que Sapphire era un caso especial. Cuando Xiao Xuan lo esclavizó, colocó 5 cerraduras en el escarabajo azul. De las 5, 4 ya estaban desbloqueadas. Xiao Xuan no tenía idea de qué eventos seguirían después de abrir la quinta cerradura. Perdería el control sobre este escarabajo gigante, o rompería directamente sus cadenas de esclavitud. Después de que Xiao Xuan dejara el desierto esta vez, no sabía cuándo regresaría. Sería el herido Zafiro, objetivo de la ciudad colina rocosa, una vez que Xiao Xuan se fuera. Xiao Xuan no podía predecir el futuro. Aunque el grupo de Zule no fue capturado esta vez, con la vena vengativa de Zule, el joven maestro haría todo lo posible por vengarse. La sede de la tribu Cuerno Ardiente estaba demasiado lejos del desierto, y era poco probable que Zule saliera de él. Zafiro sería la única herramienta para saciar su sed de venganza. Las enjambres de insectos eran obvios, y no sería imposible para Zule localizar a Zafiro. El hombre incluso podría idear trampas para atraer el enjambre de insectos. Había demasiados factores a considerar. Un movimiento en falso podría volver su propia espada contra él. Sin embargo, el rendimiento actual de Zafiro había convencido suficientemente a Xiao Xuan para abrir su quinta cerradura. Jiju había mencionado que la lealtad del primer esclavo siempre sería más profunda que la de los demás. Con eso en mente, Xiao Xuan estaba dispuesto a apostar. Incluso si realmente perdiera el control sobre Zafiro, el escarabajo no se volvería en su contra. Además de Zafiro, Xiao Xuan había notado durante esta aventura en el desierto que el escarabajo azul influía en los otros escarabajos. Había un cambio en la colonia de insectos. Ahora incluía escarabajos relativamente más grandes. Cuando Zafiro estaba inactivo, esos escarabajos lideraban a los más pequeños enredadas por el desierto. Y cuando los escarabajos morían en la actividad, nuevos se unían. El enjambre de insectos había crecido más que antes. A pesar de eso, según la situación actual, el número de insectos en la colonia solo podía mantenerse dentro de un rango determinado. Si había demasiados, los recursos alimenticios serían limitados, y los escarabajos no podrían vivir normalmente. Independientemente del futuro de la colonia de escarabajos, aún dependían de Zafiro. Una colonia de bestias sin figura líder y una con líder eran completamente diferentes. Las que tenían líder sabían cooperar en batalla, mientras que las sin líder estaban dispersas. Las bestias no podían sobrevivir mucho tiempo sin un líder. No sé en qué te convertirás después de abrir todas tus cerraduras, murmuró Xiao Xuan en voz baja frente al escarabajo gigante, emocionado, que pisoteaba el suelo con avidez. El enjambre de insectos se había retirado,
permitiendo a los miembros de la tribu Cuerno Ardiente quitar la dura armadura a los esclavos, que se habían reducido a esqueletos pálidos y lastimosos. En palabras de Gong Ren, estos serían excelentes materiales para forjar. Las 2 piezas de armadura dorada que Zafiro había traído también fueron tomadas por la tribu Cuerno Ardiente. Xiao Xuan cargó el cofre similar a un ataúd en su espalda. Planeaba estudiarlo mejor en casa. Justo cuando llegaron al borde del desierto, Xiao Xuan abrió la 5ª cerradura de Zafiro. Quizás, sin las restricciones, Zafiro también podría ser como las otras bestias. Ahora podría esforzarse por convertirse en una bestia rey. Un abrazo a todos los bolivianos escuchando esta novela. Gracias por seguirme, son unos genios. Capítulo 754. Bienvenidos a la tribu Cuerno Ardiente. Después de que se abrió la 5ª cerradura, Zafiro se hundió en las profundidades del suelo del desierto y entró en un profundo letargo. Xiao Xuan no tenía idea de cuánto tiempo tardaría en superar esta etapa. Si el proceso era exitoso, Zafiro crecería más fuerte y se recuperaría completamente de sus heridas. Después de emerger de cada letargo tras desbloquear una cerradura, Zafiro experimentaba cambios como este. Si no era exitoso, no solo las heridas no sanarían, sino que también sufriría efectos negativos. La sede de la tribu Cuerno Ardiente estaba a una considerable distancia del desierto. Incluso si surgía un problema, Xiao Xuan no podría regresar a tiempo. Zafiro tendría que defenderse por sí solo. No encontraron muchos miembros de la ciudad Colina Rocosa durante el viaje de regreso. La mayoría eran grupos pequeños, probablemente equipos de patrulla. No iniciaron ataques ni siquiera al ver la caravana de la tribu Cuerno Ardiente. Esos equipos consistían en esclavos regulares y no en monstruos. La ubicación actual estaba a gran distancia de los territorios de la ciudad Colina Rocosa, por lo que los monstruos se habían vuelto raros. Tal vez todos habían sido enviados a las batallas costeras. Por eso, después de todo el lío con Su Le, Xiao Xuan y sus hombres no encontraron demasiados problemas. Marchaban durante la noche más fresca y descansaban durante el día más cálido. Antes de abrir su cerradura, Zafiro era el que transportaba las armaduras doradas despojadas de los esclavos de Su Le por la tribu Cuerno Ardiente. Ahora, los miembros de la tribu Cuerno Ardiente tenían que cargarlas ellos mismos. El peso de las armaduras no era un gran problema para ellos. Incluso, podían llevar esas armaduras consigo para cazar bestias del desierto. Aunque las armaduras eran útiles, limitaban los movimientos cuando se vestían. Era difícil acostumbrarse a ellas. Por eso, los cuernos llameantes decidieron que la mejor solución era fundir las armaduras para forjar nuevas armas. Tal vez podrían hacerse unas cuantas armas excelentes. Por fin salimos de este maldito lugar. Ta miró hacia adelante y exclamó. Cha ya iba un paso por delante. Había volado fuera del desierto para buscar a los cuernos llameantes que esperaban su llegada cerca. Venían a recogerlos. El viento agitaba la arena y creaba un obstáculo visual. Aunque su visión era borrosa, aún podían sentir la presencia de los cuernos llameantes que se acercaban. Jefe de caza, gran anciano. Alguien corrió hacia ellos. ¿Lo lograron? ¿O asaltaron algún grupo? El grupo de bienvenida les ayudó rápidamente con las armaduras. A juzgar por la apariencia, no parecían destinadas a esclavos del desierto. Nos encontramos con un problema a mitad de camino. Las conseguimos después de resolverlo. Ta dio una explicación sencilla. Al notar algunas caras desconocidas en la caravana, alguien preguntó. ¿Son de la familia Gongjia? Sí, ellos son. Después de salir del desierto, el ánimo de Ta comenzó a relajarse. Les presentó a los 6 miembros de la familia Gongjia, a los otros cuernos llameantes.
Teniendo en cuenta la barrera del idioma, Ta se esforzó por usar algunas lenguas costeras. Aunque no era fluido, Gong Jiaren y los demás lo entendían lo suficiente. El grupo de bienvenida miró el objeto similar a un ataúd en la espalda de Xiao Xuan. Ofrecieron su ayuda, pero Xiao Xuan la rechazó. Xiao Xuan aún no estaba seguro de si ese objeto era inofensivo. Era mejor que él lo llevara. Si la persona dentro del ataúd revivía de repente, al menos Xiao Xuan podría detectarlo de inmediato. Nadie más era capaz de eso. La otra persona no insistió con las preguntas. Después de recibir al grupo del desierto, pretendían abandonar ese lugar lo antes posible. La misión estaba completa y debían regresar pronto. Realmente, no era un lugar adecuado para quedarse mucho tiempo. Solo esperaban fuera del desierto y ya se sentían incómodos. No hacía falta decir que los que entraron en el desierto habían sufrido mucho. Vamos, vamos. A casa. Ta y los demás no querían quedarse ni un segundo más en ese lugar. Aunque estaban exhaustos por el viaje apresurado, estaban decididos a llegar a casa rápido. Pronto, vieron arbustos entre la arena y ya no estaban rodeados por un vasto mar de arena amarilla. La vegetación daba vida a sus alrededores. Gong Jiaren y los demás sentían que les habían dado una nueva vida. Incluso los cuernos llameantes compartían esa sensación. Su tiempo en el desierto había sido como una pesadilla prolongada, y casi habían caído en un infierno inescapable. Por suerte, todo había terminado. Al entrar en un lugar nuevo, todo era fresco para los 6 miembros de la familia Gongjia. Incluso el aire se sentía diferente. Las zonas tribales eran muy distintas a su hogar. En la costa había tráfico por todas partes. Las ciudades costeras eran muy animadas. Había muchos caminos que llevaban a la ciudad. Sin embargo, este lugar parecía un poco más desolado. Abundaban los bosques, y los suelos estériles estaban completamente vacíos. Solo se encontraban aves silvestres en esos lugares. No pasaban muchas caravanas por aquí. De vez en cuando, avistaban equipos de largo alcance a pequeña escala que llevaban herramientas de piedra y herramientas de cuerno en las manos. Sus ropas no eran tan exquisitas y no se veían piedras preciosas. Tenían valores diferentes, por lo que sus accesorios eran naturalmente distintos. Al ver a los cuernos flamígeros, algunos grupos parecieron nerviosos. Al notar la armadura dorada sobre sus hombros, algunas personas incluso habían intentado arrebatársela. Sin embargo, fracasaron estrepitosamente y sufrieron heridas causadas por las armas de los cuernos flamígeros. Después de eso, los cuernos flamígeros tejieron cestas con algunas lianas y colocaron la armadura dorada dentro para evitar problemas innecesarios. De esa manera, la armadura dorada quedaría fuera de la vista. Aunque no temían exactamente a posibles ladrones, simplemente no querían perder más tiempo en estos asuntos. Los 6 miembros del clan Gongjia continuaron avanzando con el equipo, con el corazón cada vez más tranquilo. Parece que el estilo de vida tribal aquí no está tan lejos de lo que habían imaginado, especialmente en las tribus más remotas. Vestían prendas hechas de fibras vegetales y sus cabellos estaban desgreñados. Ensuciados, presumiblemente durante su forrajeo en el bosque, miraban a los cuernos flamígeros que pasaban con alerta. Si los cuernos flamígeros no le hubieran dicho a Gong Jiaren que estos eran miembros de una tribu pequeña, él habría pensado que eran esclavos. No subestimes a las tribus pequeñas. Si han sobrevivido hasta hoy, seguro que hay una buena razón detrás. Xiao Xuan advirtió a los 6 miembros del clan Gongjia. Aunque las tribus pequeñas estaban muy atrasadas en términos materiales, no se quedaban atrás en habilidades de supervivencia. Sí,
A estos guerreros, de tribus pequeñas, los lanzaran al desierto, junto con los miembros del clan Gongya. Los primeros definitivamente sobrevivirían más tiempo que los segundos. En realidad, la tribu Cuernos Flamígeros no había estado mucho mejor que las tribus pequeñas en el pasado. ¿Desde cuándo había empezado a cambiar la tribu? Ta reflexionó cuidadosamente sobre ello. Tal vez había comenzado cuando Xiao Xuan los guió a cruzar el río. Después de eso, los cambios en la tribu fueron irreversibles. Mientras observaban el paisaje a lo largo del camino, Gong Jiaren y los demás no pudieron evitar preguntarse cómo sería la tribu Cuernos Flamígeros. ¿Acaso las descripciones de los cuernos flamígeros no eran ciertas? A medida que la vegetación circundante se hacía más densa, se encontraban con más tráfico. La gente iba bien vestida. Sus prendas y herramientas eran comparativamente más complejas que lo que los miembros del clan Gongjia habían visto antes. Cuando apareció un camino despejado en medio del bosque, les dijeron a los 6 miembros del clan Gongya que se estaban acercando al punto de comercio del río Flamígero. Gong Jiaren lo reconoció de inmediato. También había caminos similares cerca de los centros de las ciudades en su región costera natal. Al ver a los cuernos flamígeros, un equipo de viajeros se apartó rápidamente hacia un lado y dejó libre el paso para los guerreros de la tribu. Aunque el camino era bastante ancho y tenía espacio suficiente para 2 flujos de tráfico, se encontraban en una zona bajo la influencia de la tribu Cuernos Flamígeros. Los fuertes eran respetados. Por eso, el equipo de viajeros estaba dispuesto a apartarse para mostrar su misión. Al pisar el camino de roca, los 6 miembros del clan Gongya miraron maravillados el suelo rocoso. No había rastro alguno de empalmes. El suelo parecía un cuerpo uniforme, y había incluso flores y árboles petrificados a sus lados. Incluso las finas espinas de las plantas eran visibles. ¿Es esto el camino de roca creado por la bestia rey? Preguntó Gong Jiaren. Sí, este es. ¿Qué más podría haberlo creado aparte de la bestia rey? Respondió Ta. Gong Jiaren quedó absolutamente atónito con la respuesta. ¿Cómo habían encontrado los cuernos flamígeros el valor para seguir viviendo aquí? Si esto hubiera ocurrido en la costa, muchos se habrían mudado en cuanto se supiera de la aparición de una bestia rey. No serían tan valientes como los cuernos flamígeros para siquiera pensar en quedarse. Eso. ¿Qué es eso? Gong Jiaheng, que estaba al lado de Gong Jiaren, miraba hacia cierta distancia con la barbilla alzada. A través de las ramas, vio el alto edificio al otro lado. En lo más alto había un estandarte con el tótem de los cuernos flamígeros. Ese es el Torre del Río Flamígero, el punto más alto de nuestro punto de comercio. Nuestro punto de comercio está justo allí. Los cuernos flamígeros hablaron de ello con gran orgullo. ¿Así que realmente es como una ciudad? Gong Jiaren miró el edificio con sorpresa evidente. Mientras continuaban avanzando, el punto de comercio se presentó finalmente ante todos. Bienvenidos a la tribu Cuernos Flamígeros. Capítulo 755. Dormiréis aquí esta noche. Los 6 miembros del clan Gongya fueron guiados por las calles del área de comercio para familiarizarse con la atmósfera del lugar. Aunque la escala aquí no podía compararse con las famosas ciudades que bordeaban la costa, seguía siendo mucho más grande que las ciudades nuevas. Era evidente que la tribu Cuerno Ardiente había invertido mucho esfuerzo en la construcción del punto de comercio. Sin embargo, ese no era todo el tamaño del punto de comercio. Según los otros miembros de la tribu Cuerno Ardiente, la expansión llegaría en su momento y el lugar ya estaba determinado. Sería difícil predecir cuán grande se convertiría el punto de comercio del río Ardiente cuando eso ocurriera. A pesar de sus similitudes con las ciudades de otros lugares, la sensación que transmitía
era muy diferente a la de la región costera. Las tiendas aquí eran sencillas y no había mucha variedad en sus productos, impregnados profundamente de su estilo de vida tribal. Además de las posadas, las tiendas que vendían carne, cuernos, colmillos y huesos de bestias feroces, eran las que recibían más tráfico. Los lugares fuera de estos establecimientos estaban llenos de un aire muy rústico y salvaje. Esto es impresionante. No puedo creer que este lugar sea realmente así, comentó el mayor de los 6 miembros del clan Gongjia, Gongjia Khan. Aunque los miembros de la tribu Cuerno Ardiente que los habían recibido al borde del desierto ya les habían proporcionado más información sobre el punto de comercio del río Ardiente. Ver era creer. Todo había sido una agradable sorpresa para ellos. Realmente era diferente de todas las historias, Parece que tomamos la decisión correcta, dijo Gongjia Ren. Los otros miembros del clan Gongjia asintieron al unísono. Este lugar era mucho mejor de lo esperado. Todos estaban muy dispuestos a empezar de nuevo en un lugar maravilloso como este. No puedo creer que no tengan una moneda uniforme aquí. Pero supongo que tiene sentido. Los artículos de metal son escasos y el trueque se adapta mejor a su estilo de vida. Gongjia Khan observó con cuidado sus alrededores. Uno de los guerreros de la tribu Cuerno Ardiente que los guiaba no pudo evitar responder. En realidad, el gran anciano sí pensó en introducir una moneda uniforme. Sin embargo, la idea no se pudo realizar por ciertas razones. ¿mencionó tu gran anciano de qué material será? ¿Conchas? ¿O huesos? ¿O tal vez colmillos? El interés de Gongjia Ren se había despertado. Insistió. El guerrero de la tribu Cuerno Ardiente se quedó en silencio. Antes del anuncio oficial del gran anciano, no darían más detalles. Al notar que no obtendría más respuestas, Gongjia Ren tuvo que abandonar la idea. El guerrero de la tribu Cuerno Ardiente era terco. Si no querían decir más, sería extremadamente difícil obtener más información. Gongjia Ren solo pudo tragarse sus preguntas. Mientras los miembros del clan Gongjia paseaban por el punto de comercio, Xiao Xuan llevó la caja de madera en forma de ataúd al sótano subterráneo. Se negaba a llevar algo con un peligro desconocido a la sede central. Por eso, solo podía guardarlo aquí, Esto se parece a los monstruos que encontramos en el desierto, dijo Zheng Luo, después de mirar bien dentro de la caja abierta. Era similar, pero muy diferente a la vez. Zheng Luo recordaba el monstruo que habían llevado a la sede de la tribu en aquel entonces. Aunque el cadáver se parecía a esos monstruos marchitos, había muchas diferencias. ¿están completos? Aunque el cuerpo dentro estaba marchito, no tenía cicatrices en la piel. Su estómago estaba profundamente hundido. Pero no se había quedado solo con una capa de piel sobre los huesos, como en los monstruos. Claramente había algo dentro, presumiblemente órganos secos. Por muy marchita que estuviera la piel, sus órganos probablemente estaban en un estado similar. ¿No ha sido reanimado? ¿Podría haber otras razones relacionadas con esto? Zheng Luo estaba desconcertado. Según lo que has dicho, debe haber una buena razón por la que el amo de los esclavos del desierto lo llevaba consigo. Creo que quien reanimó el cadáver no puede controlar este cuerpo en particular. Xiao Xuan no habría llevado este cuerpo al punto de comercio del río Ardiente si no hubiera realizado varias pruebas en el camino. Esta persona probablemente fue muy fuerte cuando estaba viva. No sería más débil que tú o Ao. Sus huesos son muy resistentes. Estoy seguro de que lo sabes. Entre los guerreros totémicos, cuanto más fuerte eres, más duros se vuelven tus huesos. Zheng Luo, por supuesto, lo sabía bien. Si un guerrero totémico de nivel principiante y uno de alto nivel golpearan respectivamente una roca de la misma dureza,
El primero podría lastimarse. El segundo, en cambio, podría romperla directamente. El avance en las capacidades equivalía a un fortalecimiento general del cuerpo. Los huesos habían recibido mejoras naturales. Los huesos de esta persona eran muy resistentes. Incluso si no había destacado en otros aspectos, la gran integridad de su estructura ósea revelaba mucho sobre sus capacidades. Esta persona probablemente lleva muerta mucho tiempo. Xiao Xuan sostuvo el accesorio en descomposición que colgaba del cuello del cadáver. Con una ligera presión, se oyó un crujido proveniente de él. Estos accesorios probablemente eran muy resistentes cuando se fabricaron originalmente. Al igual que los huesos y colmillos de bestias feroces que usamos, podrían haberse deteriorado por el paso del tiempo y otros factores externos. Aún así, estos siguen siendo más fuertes que los huesos de bestias comunes. Explicó Xiao Xuan. Zheng Luo captó el mensaje implícito de Xiao Xuan. Estos accesorios probablemente se hicieron con huesos de bestias feroces. Eran muy resistentes, y eso indicaba que esta persona en particular era capaz de cazarlas. Las bestias feroces, con esqueletos tan fuertes, seguramente eran difíciles de manejar. Entonces, ¿cuán débil podía haber sido esta persona cuando estaba viva? En efecto, diferentes bestias feroces tenían huesos de distinta resistencia. Aunque algunas bestias no tan fuertes en combate podían tener huesos más duros, Zheng Luo y Xiao Xuan estaban convencidos de que sus suposiciones eran correctas. La tribu Flaming Horn se centraba mucho en la caza y entendía la mentalidad de un miembro de la tribu. Preferirían enfrentar bestias feroces, excepcionalmente peligrosas y agresivas, como una clara demostración de fuerza y estatus. La gente de Rock Hill City prefiere usar guerreros totémicos avanzados fuertes o esclavos como sus cadáveres reanimados. Este cadáver podría haber sido uno de sus objetivos. Sin embargo, este era diferente de los demás. Xiao Xuan señaló el cuerpo inmóvil. Que era un poder débil dentro de sus huesos, similar al que tenían los monstruos del desierto. Pero la cantidad es demasiado escasa. No alcanza ni para controlar un solo huesecillo pequeño, mucho menos todo el esqueleto. Esos restos de poder probablemente los dejó los intentos de reanimación de Rock Hill City. No les funcionó, así que lo abandonaron hasta ahora. Desde que salieron del desierto hasta este momento, Xiao Xuan no había detectado ni un solo signo de vida dentro de la caja de madera. A simple vista, la persona estaba completamente muerta, pero como un cadáver, sin vida, se mantenía en ese estado sin descomponerse más, sin estar congelado, tratado químicamente, o con ayuda de algún poder externo. El pterosaurio había sido preservado en hielo. ¿Y este? Como este cuerpo claramente muerto desde hace mucho, se mantenía sin descomponerse. El cadáver no llevaba los accesorios de hueso típicos de los ancestros de la tribu Flaming Horn. Xiao Xuan, ¿lo has intentado controlar? Preguntó Zheng Luo. Sabía que Xiao Xuan podía imitar el método de Rock Hill City para reanimar un cadáver. Xiao Xuan negó con la cabeza. Lo intenté una vez de camino a casa, pero no funcionó. Íbamos con prisa por volver y el tiempo era limitado. No podía dedicarle mucho esfuerzo. Lo probaré de nuevo en cuanto deje instalados a los miembros de Gongjia. Zheng Luo también esperaba que Xiao Xuan pudiera reanimar ese monstruo marchito. Si lo lograban, tendrían un aliado extra. ¿Dejamos a alguien de guardia aquí esta noche? Preguntó Zheng Luo de nuevo. Xiao Xuan tenía que llevar a los 6 miembros de Gongjia a la sede central. Él no podía quedarse aquí por mucho tiempo. Si se iba, alguien debía quedarse de guardia por precaución. ¿Quieres que me quede yo en su lugar? Ofreció Zheng Luo. No, no hace falta. Tengo un candidato perfecto para esto.
El rechazo directo de Xiao Xuan a su oferta despertó la curiosidad de Zheng Luo. ¿Quién estaría más capacitado para ese trabajo? Xiao Xuan salió del sótano y esperó un momento. Poco después, alguien se acercó a él. Era el guardia centinela, apostado en la torre del río Flaming. Sobre el hombro del hombre estaba posado el pterosaurio. Vaya, vaya. Te has puesto gordito. El pterosaurio se veía diferente a como estaba antes de la partida de Xiao Xuan. Al parecer, el pterosaurio la había pasado genial mientras él estaba ausente. Aunque Xiao Xuan estaba aquí, podía controlar al pterosaurio que había dejado en la sede central. Aunque su control no era tan preciso como estando cerca, bastaba para que volara obedientemente hasta él. Por arrogante que fuera, el pterosaurio frente al resto de los Flaming Horn, ante Xiao Xuan era muy dócil. Levantó la cabeza para dedicarle una mirada antes de bajarla, con cara de poco ganas de acercarse. En ausencia de Xiao Xuan, la falta de control le había permitido desmadrarse. Había llevado a un montón de gallinas de agua por el mal camino. Todos los días, el pterosaurio hacía marchar a las gallinas de agua para robar comida a los guerreros de patrulla. También había lanzado a menudo huesos de pescado a los transeúntes. A pesar de esto, todos sabían que pertenecía a Xiao Xuan y los dos chamanes retirados eran muy protectores con él. Por eso, aunque estuvieran muy irritados, no se atrevían a atacarlo. Todos solo podían regañarlo verbalmente. Funcionaba al principio, pero después, los regaños verbales ya no surtían efecto en el pterosaurio. Incluso las gallinas de agua en gran medida lo ignoraban. Esto, Xiao Xuan lo había aprendido a través de las palabras de la gente que iba y venía en la zona de comercio. ¿Entonces este es el mejor candidato? Zheng Luo observó al pterosaurio regordete con escepticismo. ¿Qué podría hacer este pequeño? Es mucho más adecuado que cualquier otro. Xiao Xuan se acercó y lo levantó por las alas. Llevó al pterosaurio reacio al sótano y señaló la jaula en la esquina, que no se había usado en mucho tiempo. Esta noche dormirás aquí. Capítulo 756. ¿Un cadáver falso? Capítulo 2 en 1. El pterosaurio había estado disfrutando de la vida de vuelta en su hábitat natural y pensó que por fin era libre, cuando Xiao Xuan decidió arrojarlo de nuevo a la silenciosa habitación subterránea. El pterosaurio no tenía una buena impresión de esta habitación. Este era el lugar donde despertó después de estar congelado por tanto tiempo. Más precisamente, este era el lugar donde recuperó su vida. Al mismo tiempo, este era también el lugar donde Xiao Xuan obtuvo control sobre su cuerpo y le quitó su libertad. El pterosaurio aún podía recordar claramente el momento en que, de repente, perdió el control sobre todos los huesos de su cuerpo. Fue tan terrorífico. El pterosaurio sabía que no podía resistirse, así que no tuvo más remedio que aceptar su destino. Gritó en protesta unas cuantas veces, pero cuando Xiao Xuan lo miró, inmediatamente se calló. Xiao Xuan y Zheng Luo dejaron algo de comida y agua en la habitación secreta y cerraron la puerta con fuerza al salir. Es muy inteligente, dijo Zheng Luo. Eso era cierto. Incluso esos guerreros que patrullaban tenían que admitir este hecho. Este pterosaurio parecía un pájaro, pero era más inteligente que la mayoría de los animales. Era hábil para aprender y sabía alejarse del peligro. Sabía juzgar las situaciones, y aunque no disfrutaba estar encerrado en esta habitación secreta subterránea, no se rebeló ni luchó, solo se quedó dentro obedientemente y esperó con paciencia. Por eso precisamente decidí encerrarlo aquí. No se portó bien cuando dejé la tribu hace poco, así que hay que castigarlo. Ahora no podrá salir en los próximos días, dijo Xiao Xuan. Xiao Xuan tenía sus planes, así que Zheng Luo decidió callar.
Él también esperaba que Xiao Xuan pudiera controlar exitosamente el cadáver. Aunque Zheng Lo nunca había estado en el desierto, había oído lo suficiente sobre el poder del monstruo de boca de quienes regresaron. Era efectivamente aterrador. Si Xiao Xuan no hubiera ido al desierto con los demás, tal vez no habrían salido con vida. ¿Ya tienes algún arreglo para la gente de la familia Gongjia? Preguntó Zheng Luo, mientras subían desde el castillo del río flameante. Ya me lo dijeron en el camino. Mientras los acojamos, están dispuestos a ayudarnos a forjar armas. Gongjia Ren también mencionó que fundir siempre ha sido parte inseparable de sus vidas, y podrían disgustarse si de repente les pedimos que paren. Así que es algo beneficioso para ambos. Eso sí, dijeron que sus técnicas de fundición son secretas y no se las enseñarán a extraños, ni siquiera a nosotros. Zheng Luo se sintió un poco decepcionado al oírlo, pero entendía el motivo. Al menos estaban dispuestos a fundir armas para la tribu Cuerno Flameante. Eso era suficiente para Zheng Luo. Zheng Luo señaló la espada en la mano de Xiao Xuan y preguntó: ¿Podemos fabricar más armas como esta? Con los materiales que tenemos ahora, solo alcanzamos para unas 100 armas. Dijo Xiao Xuan. Ya empezaron a reponer los núcleos de cristal en la forja, pero necesitamos más tiempo para hacer más armas. Zheng Luo asintió. 100 ya eran muchas. Era más de lo que había imaginado. Si este nuevo material era mejor que los otros metales, el bronce verde nuevo podría ser reemplazado por completo. Sin embargo, tomaría mucho tiempo para que estas nuevas armas reemplazaran totalmente al bronce verde anterior, y era demasiado pronto para pensar en eso. El material para forjar la espada de Xiao Xuan se hizo con núcleos de cristal, por lo que difería de las otras espadas. Lo llamaban metal cristalino. Sin embargo, no muchas personas conocían la existencia de este metal precioso, porque esa noticia no se había hecho pública. Incluso los miembros ancianos de la tribu no lo sabían. Los 6 hombres de Gongjia habían terminado su recorrido por el punto de comercio, por lo que después de salir del castillo del río flamante, Xiao Xuan los llevó a su sede central. Los 6 quedaron atónitos al ver el puente gigante. Incluso pensaron: si un puente así conectara los 2 continentes, tal vez habrían podido evitar el campo de batalla. Los viajes entre los 2 continentes también serían mucho más fáciles. Sin embargo, poco después, se sintieron agradecidos de que no existiera tal puente. Al menos ya habían escapado del otro lado. Tal vez ni siquiera pudieran regresar aunque quisieran. Así que no tenía sentido seguir pensando en el otro lado. Una nueva vida. Gongjia Ren miró hacia la colina, donde se encontraba la sede de los Cuernos Flamantes. Podían ver a la gente en las montañas y las casas allí. Los 6 hombres de Gongjia entraron discretamente en la sede de los Cuernos Flamantes. No querían llamar la atención de nadie porque estaban huyendo. Esto ya se había convertido en su hábito. Dado que los hombres de Gongjia se sentían así, Xiao Xuan respetó su decisión y los llevó al lugar que más querían ver. La última vez que los Cuernos Flamantes usaron esa forja fue para fundir la hoja que Xiao Xuan usaba en ese momento. También construyeron una nueva forja para fundir armas de cristal de metal nuevo. Sin embargo, incluso con la introducción de este nuevo metal, el bronce verde seguía siendo el más utilizado en la tribu de los Cuernos Flamantes, por lo que también tuvieron que construir nuevas forjas para el bronce verde. Xiao Xuan no había notado esa forja cuando se fue, pero al regresar, vio una nueva forja de tamaño similar a la anterior. Los 6 hombres de Gongjia hablaron con Xiao Xuan y le preguntaron si los Cuernos Flamantes podían construir una forja para cada uno de ellos. En su tierra natal, solo se reunían para fundir cuando sus maestros les enseñaban una nueva técnica o cuando debían trabajar juntos en una tarea. La mayor parte del tiempo preferían fundir armas en su propio espacio. Cuando empezaron a aprender a fundir,
pasaban más tiempo en las forjas que en sus propios dormitorios, por lo que no pedían mucho en la tribu de los cuernos flamantes. Lo único que solicitaron fue que los cuernos flamantes construyeran 6 forjas separadas para ellos. No necesitaban casas, solo requerían una pequeña habitación junto a cada forja para dormir. No les importaban otras instalaciones aparte de la forja. Habían vivido así durante demasiado tiempo, por lo que les resultaba difícil cambiar ese hábito en tan poco tiempo. Esto no era nada difícil para los cuernos flamantes. De todos modos, tenían mucho espacio disponible. Xiao Xuan organizó a personas para que les ayudaran a construir sus forjas bajo su supervisión. Después de hacer los arreglos necesarios, Xiao Xuan ya no tenía que quedarse, así que se fue a ocuparse de otros asuntos. Regresó a la cima de la colina y tuvo una breve reunión con los otros miembros ancianos, a quienes les dio un resumen corto del viaje. También mencionó que había traído el cadáver antiguo. Los demás, y Zheng Luo, pensaban lo mismo. Todos esperaban que Xiao Xuan pudiera controlar exitosamente al monstruo. Esa noche, Xiao Xuan se quedó en la sede central y no fue al punto de comercio del río Flamante. Era medianoche. En la habitación secreta subterránea, bajo el castillo del río Flamante. El pterosaurio había terminado la carne de bestia que Xiao Xuan dejó en la habitación. Aburrido, rascó el suelo con sus garras afiladas, y luego miró el largo ataúd de madera sobre la mesa de piedra. Batió las alas y aterrizó suavemente sobre la mesa de piedra. El ataúd de madera estaba ligeramente dañado en el camino, por lo que había algunas grietas en la tapa. Después de rodear el ataúd de madera unas cuantas veces, el pterosaurio metió la cabeza por una pequeña grieta en el lateral. Si estuviera tan flaco como cuando despertó por primera vez, tal vez podría haberse colado dentro del ataúd, pero ahora había engordado tanto que le resultaba difícil entrar. Ahora, la cabeza del pterosaurio seguía atascada en la grieta. Usando sus garras y el pico, la criatura ensanchó la grieta y finalmente logró meterse. No le gustaba el olor de adentro. No había rastro de vida en el ataúd. Si se tratara de un cadáver de bestia muerta hacía poco, el pterosaurio tal vez lo consideraría comestible. Pero esta cosa llevaba muerta demasiado tiempo. El pterosaurio no tenía apetito por esto. Además, los cuernos flamantes lo habían malcriado con tanta comida buena que esto no le interesaba en absoluto. El pterosaurio caminó de un lado a otro sobre el cadáver y exploró el cuerpo muerto por pura curiosidad. Picoteó las piedras y los huesos de bestia en el ataúd. Después de triturar un antiguo ornamento, continuó pisando el pecho del cadáver y subió hasta su rostro. El rostro seco del cadáver ya no era reconocible. Los pómulos eran las facciones más prominentes de su cara. Donde deberían estar los ojos, había cuencas hundidas y vacías. Todo el cabello del cadáver también se había caído. El pterosaurio caminó por el rostro del cadáver durante un rato y continuó buscando dentro del ataúd. Finalmente salió, al darse cuenta de que no había nada interesante en el interior. Al principio, el pterosaurio pensó que Xiao Xuan lo castigaría, pero de repente se dio cuenta de que no había otras criaturas en la habitación aparte de él mismo, así que no había nada de qué preocuparse. Después de pasearse por la habitación un rato, finalmente decidió irse a dormir a su jaula. Solo estaba activo durante el día, y por las noches simplemente descansaba. Al día siguiente, Xiao Xuan llegó al punto de intercambio desde la sede central. Cuando abrió la puerta de la habitación secreta, el pterosaurio seguía durmiendo en su jaula, y solo se despertó al oír el ruido. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la comida en las manos de Xiao Xuan. Con un suave aleteo, planeó desde su jaula y aterrizó frente a Xiao Xuan.
Tras echar un vistazo a la habitación, Xiao Xuan notó que aparte de unos excrementos en el suelo, no había ningún otro desorden. Lanzó la carne al pterosaurio. Había arañazos y marcas de picoteo en el ataúd de madera. Al destapar el ataúd, Xiao Xuan vio el adorno roto y unas huellas en el antiguo cadáver. Xiao Xuan había percibido telepáticamente estos movimientos la noche anterior y sabía qué había estado tramando el pterosaurio. Xiao Xuan solo había traído comida ese día porque sabía que no había destruido el antiguo cadáver. Mientras el pterosaurio se alimentaba de la carne, Xiao Xuan decidió intentar controlar ese antiguo cadáver. En aquel entonces, aunque el pterosaurio estaba débil, aún estaba vivo. Xiao Xuan no inició la esclavización de inmediato, sino que esperó hasta que finalmente muriera para empezarla, ya que eso aumentaría la tasa de éxito. Sin embargo, el caso actual era diferente. Xiao Xuan no necesitaba esperar, porque el cadáver ya estaba muerto. La esclavización de los muertos era mucho más fácil. No obstante, había fallado una vez en el camino de regreso, por lo que esta vez era más cuidadoso y precavido. Ya no tenía que preocuparse por bandidos o emboscadas, así que podía concentrarse por completo en esa tarea. Al levantar la mano, Xiao Xuan invocó el poder de la semilla de fuego del cuerno ardiente. No era diferente de cuando esclavizó al pterosaurio. Utilizó el poder de la semilla de fuego del cuerno ardiente, pero no reprimió por completo la otra energía dentro de su cuerpo. Sabía que invocar ambas energías al mismo tiempo aumentaría su tasa de éxito. Mientras las líneas totémicas surgían en su piel, llamas aparecieron en sus manos. Extendió la mano y la colocó sobre el antiguo cadáver, empujándola gradualmente hacia abajo. Nadie sabía cuánto tiempo había estado preservado el antiguo cadáver, pero el potencial en los huesos del cadáver era muy activo. Probablemente por eso, la gente de la ciudad Colina de Piedra lo había traído consigo. Un cadáver sin potencial activo no les servía de nada, así que no lo habrían conservado. Sin embargo, como la gente de la ciudad Colina de Piedra lo valoraba y lo había guardado con cuidado, significaba que ese cadáver les resultaba valioso. Por eso, Xiao Xuan decidió intentarlo unas cuantas veces más. Sin embargo, muy pronto, Xiao Xuan notó lo mismo de nuevo. Era exactamente la misma sensación que había sentido antes. La energía de la semilla de fuego no podía penetrar ni filtrarse en el cadáver. No había sentido ninguna repulsión cuando esclavizó al pterosaurio. En aquel entonces, la energía de la semilla de fuego se filtró a través de la piel y los músculos de la criatura, hasta cada hueso de su cuerpo, sin ninguna repulsión. Ahora, Xiao Xuan sentía una repulsión. Xiao Xuan había fallado una vez en esclavizarlo en el camino de regreso a casa, por esa misma energía repulsiva. En aquel entonces, tenía que preocuparse por los peligros y amenazas a su alrededor, por lo que no pudo continuar el proceso de esclavización. Sin embargo, esta vez, Xiao Xuan no se detuvo. En cambio, invocó más de esa energía especial en su cuerpo, haciendo que las llamas ardieran con más fuerza. Cuando las llamas aparecieron en las manos de Xiao Xuan, el pterosaurio soltó su comida de inmediato y se escondió en una esquina de la habitación. Ahora se ocultaba bajo sus alas, en una postura defensiva similar a cuando aún estaba congelado. Xiao Xuan incrementó su energía. Mientras las llamas se filtraban a través de la piel del cadáver, sintió una fuerte repulsión, como si nadara contra una corriente poderosa. Pero eso no era lo peor. Cuando su energía llegó a los huesos, fue como chocar contra un escudo impenetrable, y la repulsión era mucho más intensa. Incrementó su energía al sentir que la repulsión aumentaba, pero la repulsión solo se hizo más fuerte. Después de que Xiao Xuan aumentara su poder, se hizo evidente para él. No podía estar equivocado.
Esa fuerte fuerza repulsiva hacía imposible que Xiao Xuan continuara. No era de extrañar que la gente de la ciudad Colina de Piedra nunca lo hubiera logrado. Las criaturas muertas no podían contraatacar. No tenían conciencia y ya no podían controlar sus cuerpos. Sin embargo, ese antiguo cadáver estaba resistiendo la energía de la semilla de fuego del cuerno ardiente. ¿Cómo era posible? Todo esto estaba ocurriendo de verdad, a menos que este antiguo cadáver esté vivo. Pero no detectó ninguna fuerza vital en el cadáver. Xiao Xuan quedó conmocionado porque no había forma de explicar aquello. Xiao Xuan apartó la mano y pensó por un momento. Después de un rato, Xiao Xuan levantó la mano y la colocó de nuevo sobre el cadáver. Ahora invocaba un poder diferente. Esta vez, no utilizó ningún poder de la semilla de fuego del cuerno ardiente. Lo único especial de este cadáver antiguo era que a pesar de estar claramente muerto, sus huesos reaccionaban como los de una persona viva. Este método de esclavización no era adecuado para personas vivas porque ellas rechazarían la esclavización. Los vagabundos esclavizados eran una excepción, pero la energía de la semilla de fuego en los cuerpos de la mayoría de los miembros de la tribu combatiría una energía extraña si intentara entrar en ellos. Incluso las personas que no habían fusionado su semilla de fuego tendrían poderes totémicos. Y dado que los poderes totémicos se originaban del poder de la semilla de fuego, también repelerían la esclavización. Las semillas de fuego eran altamente repelentes hacia otras semillas de fuego, y eso era lo único que impedía a Xiao Xuan esclavizar. Por eso, Xiao Xuan decidió dejar de usar el poder de la semilla de fuego del cuerno ardiente e intentarlo de nuevo con su otro poder. Este poder especial era lo que protegía a Xiao Xuan de las semillas de fuego de otras tribus. Esta vez, las llamas que aparecieron en sus manos eran blancas, y bajó la mano hacia el cuerpo del cadáver de nuevo. A medida que su palma se acercaba al cadáver, las llamas blancas comenzaron a fluir hacia abajo y se filtraron a través de la piel seca, de color verde grisáceo del cadáver. Sorprendentemente, la energía repulsiva desapareció. Xiao Xuan estaba seguro ahora de que había tomado la decisión correcta esta vez. Las llamas continuaron filtrándose en el cuerpo y a través de los huesos del cadáver antiguo. Ya no había ninguna fuerte repulsión de los huesos. Era como si el escudo hubiera sido retirado. Todo el proceso transcurrió sin problemas. El alto potencial activo en los huesos del cadáver antiguo absorbió rápidamente la energía de las llamas. Xiao Xuan usó su visión especial para examinar el cadáver. Era similar al pterosaurio. Una llama blanca fluía a través de todos los huesos de su cuerpo. Sin embargo, no había sangre en el cadáver, por lo que las llamas blancas solo se quedaron dentro de los huesos y no entraron en vasos sanguíneos ni meridianos. Esa era la única diferencia con el pterosaurio. Bueno, tenía sentido. Un cadáver antiguo no se comportaría de la misma manera que el pterosaurio. No estaba vivo, así que naturalmente no había sangre en su cuerpo. Todos los vasos sanguíneos y meridianos habían perdido sus funciones con el tiempo. Los monstruos que controlaban las personas de la ciudad de la colina roca eran todos así. ¿Lo había logrado? Xiao Xuan apartó la mano. Las llamas en sus manos desaparecieron e intentó controlar el cadáver con su mente consciente. El cadáver sobre la mesa de piedra no tuvo reacción. Xiao Xuan frunció el ceño. Esto no puede ser. Pensó. ¿No lo había logrado? ¿Por qué no podía controlarlo? Intentó lo mismo unas cuantas veces más, y aún así, nada sucedió. Podía influir en la energía dentro de los huesos del cadáver, pero no podía controlarlo como controlaba al pterosaurio. Xiao Xuan también había experimentado con otras criaturas muertas en ese entonces,
y logró controlar los movimientos del pterosaurio. Ahora, según las experiencias previas, esto era claramente un éxito. Pero de alguna manera, no podía controlarlo. Le había costado tanto esfuerzo, finalmente filtrar su energía a través de los huesos del cadáver, pero no podía controlar el cadáver en absoluto. Xiao Xuan no podía encontrar la razón detrás de aquello. Estaba atascado. Justo cuando Xiao Xuan se puso pensativo sobre la razón de su fracaso, Zheng Luo lo llamó. Dijo que Gong Jia-ren estaba allí y quería preguntar sobre el proceso de forja del metal de gema. Gong Jia-ren solo había trabajado con bronce y raramente con otros materiales. Sabían que existían otros metales, pero nunca se habían topado ni trabajado con nada nuevo, por lo que estaban muy emocionados con este nuevo metal. Su forja aún estaba en construcción, pero no podían esperar para discutir el proceso de fundición con los artesanos del cuerno ardiente. La gente de Gong Jia preparó muchas preguntas para hacerles, pero los artesanos no podían responderlas. Gong Jia-ren se impacientó con sus expresiones dudosas. Así que al ver a Duo Kang y los demás dirigiéndose al punto de comercio con su nueva casa, decidió seguirlos. Xiao Xuan pensó que debía aclarar la confusión de la gente de Gong Jia, así que decidió ir a explicárselo. Sabía que necesitaba más tiempo para experimentar con este cadáver antiguo, por lo que, para evitar que Gong Jia-ren viniera de nuevo con más preguntas, decidió contarle todo de una vez y disipar sus dudas. Le ordenó a un guerrero del cuerno ardiente que vigilara fuera de la puerta, por si acaso algo sucedía. Luego salió a buscar a Gong Jia-ren. Mientras la puerta de piedra se cerraba herméticamente, el pterosaurio y el cadáver antiguo eran los únicos que quedaban dentro de la habitación. El pterosaurio finalmente se puso de pie y caminó con cautela hacia la mesa de piedra. Estaba atónito ante las llamas en las manos de Xiao Xuan, pero tan pronto como éste se marchó, su osadía aumentó. Voló hasta la mesa de piedra para echar un vistazo a la extraña figura en el ataúd. Además de que había una energía similar en los huesos del cadáver antiguo, no había nada muy diferente respecto a la noche anterior. El pterosaurio planeó desde la mesa y regresó a su comida inconclusa después de perder el interés en el cadáver. Mientras mordisqueaba la carne, el pterosaurio sintió de repente un escalofrío en la espalda. Se quedó inmóvil y dudó por un momento. Luego, arrojó rápidamente la comida a un lado y se escondió de nuevo en un rincón de la habitación, bajo sus alas, para espiar la mesa de piedra. En el cuerpo seco del cadáver antiguo, finos vasos rojos comenzaron a aparecer e hilvanarse como ramas de un árbol por todo el cadáver. Gradualmente crecieron y se extendieron por todas las partes del cuerpo del cadáver. Los vasos se hicieron más gruesos y envolvieron lentamente el cadáver. Esos vasos estaban donde deberían haber estado los vasos sanguíneos y los meridianos. Ambos eran canales por donde pasaba la energía. Ahora, estaba ocurriendo una situación que Xiao Xuan nunca había previsto. Suaves sonidos de crujidos provenían del cuerpo arrugado y rígido del cadáver. Al observarlo de cerca, uno notaría que cambios estaban ocurriendo en las partes secas del cadáver. Estos cambios no eran obvios, pero estaban sucediendo. Bajo los párpados hundidos del cadáver, en sus cuencas oculares, algo comenzó a rodar. Los brazos del cadáver empezaron a temblar y sus dedos a sacudirse. Al principio, solo 2 dedos temblaban. Muy pronto, los temblores se extendieron a los otros dedos, hasta que ambas muñecas comenzaron a girar. El cadáver antiguo se incorporó de repente. Cuando esto ocurrió, el pterosaurio tembló de terror en el rincón de la habitación. Si Xiao Xuan estuviera allí, también se sorprendería. Este cadáver antiguo ya era lo suficientemente impactante, pero lo más sorprendente era que esta figura no tenía latido cardíaco.